Ahondar en la idea de la creación revelándose ante el Creador nos obliga a recorrer el camino del desamparo y, sin embargo, a sentirnos liberados. Hoy analizaremos a uno de los personajes más carismáticos e icónicos que nos ha dado el cine, Roy Batty, el replicante que se enfrentó a Dios para terminar por convertirse en uno. Nos adentramos en la película de Blade Runner, una de esas cintas llenas de simbolismos, en la que cada escena es una historia en sí misma, una que ofrece una reflexión, pero lo hacemos desde los ojos del personaje antagonista. Roy Batty es un androide de última generación creado por los humanos, quien huyó junto a otros 5 compañeros al tomar conciencia de sí mismo y que busca desesperadamente la forma en la que poder alargar su vida, pues a modo de defensa ante los posibles defectos de conducta que tuvieran los replicantes, estos fueron diseñados para durar solamente 4 años. En efecto, Roy es un replicante defectuoso, y su defecto es haber cobrado vida. El tomar conciencia obliga a tener criterio, y ese suceso deriva inevitablemente en enfrentarse a las órdenes dadas. Para solucionar esta situación se ha creado una unidad especial, los Blade Runner, cuyo único objetivo es perseguir a los replicantes rebeldes y exterminarlos. A esta acción en concreto se le llama retirada, pues eso desvincula la idea de la muerte de la ecuación, siendo entendidos como objetos y no como seres vivos. La primera imagen que tenemos de Roy es la de su mano agarrotada y dolorida, mientras él dice entre dientes: tiempo suficiente. Pues eso es lo que en un inicio motiva exclusivamente a Roy, el tiempo, y por tanto, la muerte. Roy, pese a que se plantee la idea de que quiere ser un humano, pues anhela una vida plena, una vida en la que no esté condicionado por sus diseños y no se le persiga por desear ser libre, lo que en realidad quiere Roy es trascender al humano, pues sabe que en parte ya lo ha hecho. Sabe que el ser humano también tiene fecha de caducidad y que en la raza humana no puede encontrar nada más de lo que él ya tiene, un vacío existencial ante la idea de la muerte. Sin embargo, no hay que olvidar que Roy no tiene más de 4 años de edad, y sí, ha trascendido física e intelectualmente a la raza humana. Sin embargo, Roy sigue siendo un niño, un ingenuo y crédulo infante que espera encontrar en aquellos que le crearon una respuesta que él mismo no puede encontrar. Por tanto, Roy es consciente de que entre los seres humanos hay quienes han podido llegar a abordar la hazaña de crearle y les otorga a esos seres una entidad divina, idealizando la figura de sus creadores, entrando en conflicto consigo mismo, pues ¿cómo seres a los que él ha trascendido pueden haberle creado? Y lo que es más importante, podrían salvarlo. Una de las grandes luchas dentro de la toma de conciencia de Roy radica en que, a pesar de liberarlo de su diseño original, del molde que le hacía ser un objeto, una herramienta, no puede liberarlo de la muerte, sino que le ha hecho consciente de ella, lo que hace que esté sometido o acorralado en su diseño. No obstante, Roy no piensa plegarse ante sus contradicciones, pues ya puede sortearlas al tomar criterio propio, y uno a uno, pasando por el creador de ojos, que se encoge de frío y temor, hasta el propio Sebastian, quien padece el síndrome de Matusalén y que por ello envejece más rápido que el resto, siendo el único que le ofrece cobijo, Roy va encontrándose con una terrible verdad. Pues aquella idea iniciática de los humanos divinos que le crearon se desmorona, viendo en ellos mismos temores que él tiene, en concreto, el miedo a la muerte, y sin embargo no puede evitar sentir que el temor de estos es banal en comparación con el suyo, pues solo han sido conscientes de ese miedo en el momento final, y por tanto su deseo de vivir, medido a partir de su contraparte, véase, con su deseo de no morir, no es comparable. Cuando Pris y Roy están hablando de que ellos dos son los únicos replicantes huidos que quedan con vida, Pris le dice:
somos idiotas y moriremos. Entonces Roy, sonriendo, le responde: no, no moriremos. La concepción de Roy, en evidente confrontación con la de los humanos de la cinta, rodeados de un halo nihilista, abocados a la inevitable muerte, resignados ante su programación, no es la de un humano, sino la de un dios que los ha trascendido, y por tanto debe trascenderlos también en la única faceta en la que él se siente igual, como es en la de la muerte. Irónicamente, solo puede alcanzar esa entidad elevada sobre los humanos con el apoyo de estos, o al menos eso cree. Es entonces cuando Roy, con la ayuda de Sebastian, se dirige ante el último creador, Tyrell, el genio que creó su cerebro y la última esperanza de Roy de alcanzar la trascendencia. Como no podía ser de otra manera, el dios al que busca Roy se encuentra en lo alto de la pirámide, en un claro simbolismo, entre muchos otros, del ser humano que se encuentra más cercano a los dioses, enfatizando la idea de Roy de que éste realmente tuviera la capacidad de revertir su inminente muerte. Tyrell y Sebastian mantienen enfrentamientos de ajedrez a distancia en los que se retan, siendo Tyrell el ganador absoluto y dejando a Sebastian a ojos de Roy como un humano ordinario y a Tyrell como ese posible dios entre ellos. En el ascenso a la pirámide de Tyrell, él y Sebastian se comunican para continuar con la partida de ajedrez y gracias a las indicaciones de Roy, Tyrell termina perdiendo el juego. Este es el primer indicador de que, en efecto, Tyrell no es más que otro humano ordinario en comparación con Roy. Sin embargo, es su creador quien configuró su mente, su realidad y por tanto, su existencia. Por este motivo, Roy no pierde la esperanza, casi extinta tras la caída de sus idealizaciones en cuanto a sus creadores y con la pérdida por parte de Tyrell en la partida de ajedrez. Una vez en su presencia, constata el hecho de que no hay forma de detener su inminente final, pues ni siquiera el dios entre los humanos tiene la respuesta que estaba buscando. Pero este no es el motivo de que Roy termine por matar a Tyrell. No, dado que en un principio Roy se pliega ante el ineludible final y busca en Tyrell, el que se alzaba como su única esperanza, una reprimenda, pues se ve a sí mismo como un ser humano, habiendo sido vil, codicioso, un asesino, todo con tal de alargar su vida. Roy le dice entonces: he hecho cosas cuestionables, sometiéndose por primera vez ante lo que en ese momento se alza como un dios, véase, Tyrell, ya que Roy ha aceptado su condición mortal y no divina, y se postra ante la figura de autoridad que es Tyrell, su creador, y de alguna manera, su padre. No obstante, el hombre le responde: también cosas extraordinarias, goza de tu tiempo. Es en ese momento en el que Roy, casi como pidiendo que se le castigue por sus actos tras confesar su falibilidad para encontrar así su redención a manos de su dios, ve que Tyrell no es tal. El hombre solo le ofrece ánimos vacíos, una resolución vacua y sin contenido alguno, y Roy entiende que la moral de su dios es más baja que la suya, que es un dios falso, y siendo Tyrell lo más parecido a un dios, entendiendo que no existe tal cosa. En ese instante, Roy deja de ser un niño, su credulidad se convierte en decepción, lo invade un sentimiento muy humano, la resignación ante una muerte sin sentido, transformando a Roy de un ser elementalmente idealista a uno nihilista, pasando de la ingenuidad de quien se cree inmortal a la angustia existencial de quien se sabe mortal, y que en su muerte no habrá más que vacío. Los dioses mueren para Roy en ese instante. En un mundo en el que el hombre ha logrado adquirir mediante la ciencia el poder de modelar la vida, eso significa que la divinidad creadora ha perdido todo su poder, o que directamente su existencia nunca se ha dado, por lo que le responde: nada por lo que el dios de la biomecánica no te deje entrar en su cielo.
porque es consciente de que el dios de la biomecánica es el propio Tyrell, y es un dios falso, como al parecer lo son todos en su experiencia, y el juicio de Tyrell ha sido tan vacuo que sabe que no tiene peso, como tampoco lo tiene el cielo de este, ni sus laxos requerimientos de entrada. Roy aplasta la cabeza de Tyrell hundiendo sus pulgares en los ojos del hombre, habiéndose convertido en un ser sin sentido para vivir. Su muerte está cerca y no puede más que hacer lo que hace alguien sin esperanzas: patalear de desesperación. Entonces pasamos a la última escena de Roy, en la que se da su última transformación. Roy, convertido en un animal salvaje, ve que Deckard, el detective, ha matado a Pris y comienza a jugar al escondite con él, dándole tiempo para que vuelva a esconderse hasta que termine de contar para darle caza. El cazador pasa, pues, a convertirse en presa, y Roy comienza a hacer sonidos similares a los aullidos de un lobo, mostrando sus deseos depredadores y quizá dejando claro que el hombre es un lobo para el hombre, pues él se ve ahora como un hombre mortal, lo que él entiende como una bestia salvaje que caza para no ser cazado. Esta escena nos hace preguntarnos quién de ellos es más animal, más humano. Deckard huyendo con los dedos rotos hacia lo que parece ser un callejón sin salida, o Roy sin camiseta ni pantalones con la simple motivación de infundir temor en su contrario. Cuando Deckard queda colgando, sabiendo que su final es inevitable, Roy le mira, diciéndole una de las frases más memorables de la película: «Vaya experiencia vivir con miedo, ¿eh?». Este es el momento en el que Roy se transforma, viendo a Deckard colgando, indefenso, siendo quien hasta ese momento le había estado persiguiendo, matando a sus compañeros. Se ve a sí mismo en él, asustado, falible y aún así resistiendo hasta el último aliento. Y es en ese instante en el que Deckard va a caer cuando Roy se convierte en un dios. El hombre, colgando y viendo que no queda otra salida más que el vacío, se deja caer, pero antes de hacerlo escupe hacia Roy, en un último acto de rebelión humana ante la muerte. Roy le agarra del brazo, salvándole de la caída ante la estupefacta mirada de Deckard, quien no hubiese hecho lo mismo por él. Pero ¿por qué querría Roy salvar a Deckard, un humano insignificante al que venció en todos los aspectos posibles y quien quería matarlo? Porque Roy toma conciencia de la divinidad dentro de la mortalidad. Porque mientras que Tyrell le había abandonado a su suerte, revelándose como un dios falso que no protegía a sus inferiores de las inclemencias ni los castigaba por sus actos ruines, Roy se revela como uno verdadero. Le da una lección de vida a Deckard, le castiga por sus actos mientras que le ofrece la mano cuando éste se encuentra desvalido, desesperado, sin salida ante la muerte. Y tras eso, Roy da uno de los discursos más icónicos del cine, diciendo: «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir». Una paloma blanca se eleva en el aire, y de esta manera Roy trasciende a la muerte, protegiendo su legado encerrado ahora en Deckard, siendo esta la única manera mortal de ser inmortal, habiéndose convertido en el dios que había ido a buscar.